Cuando hablamos de probabilidad, de pronto tenemos un poco de resistencia ante este concepto porque de pronto no nos lo definieron como hubiésemos querido. Para eso vamos entonces a trabajar basados en problemas de tal manera que la comprensión de ese concepto sea un poco más claro. Entonces, miremos un primer ejemplo. Antes de la definición, después de la solución, perdón. La definición dice es una razón, una relación entre la cantidad de casos favorables y la cantidad de casos posibles. Un ejemplo sencillo. Tiro un dado, sabemos que el dado tiene 6 caras, cada cara tiene un número, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El número de casos probables son 6, ¿sí? En ese caso sería B. El número de casos posibles es el que yo pregunte. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 1 al tirar un dado? Entonces diría que es 1 de 6, porque no hay dos unos en el dado, solamente hay uno. Por lo tanto, la probabilidad es 1 entre 6. Eso es lo que quiere decir. Es la relación entre la cantidad de casos favorables y la de casos posibles. Estos son los favorables, estos son los posibles. Miremos ahora un ejemplo. Hay una bolsa negra. La bolsa tiene 5 pimpones, cada uno de diferente color, como lo ven en el gráfico. Al sacar uno al azar, la probabilidad de que salga azul, ¿cuál es? ¿Cuántos azules hay? Solo uno. ¿Cuántos casos favorables entonces hay? Uno. ¿Cuántos casos probables hay? Entonces, 5 pimpones. Por eso es que los casos probables son 5. ¿Qué quiere decir? Que 1 entre 5 es 0,2, es decir, que si multiplico por 100 obtenemos el 20% de casos favorables. Miremos un segundo ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una carta del póker salga un as? La probabilidad de que al extraer una carta del póker salga un as. Sucede que, como podemos ver en la imagen, hay 4 pintas en el póker y cada pinta tiene 13 cartas, ¿sí? Entonces, 13 por 4, 52. Quiere decir que un póker tiene 13 por 4, 52 cartas en total. Ahora bien, no es que sea una jugadora apasionada, pero sí es básico saber que un póker convencional tiene 52 cartas y que ese 52 corresponde al caso de al número de casos probables. ¿Y cuál es el número de casos favorables de la pregunta? Salga un as. Pues ¿cuántos as tiene una baraja de póker? 4. Por lo tanto, los casos favorables son 4 de 52 y lo que hacemos es esta división y decimos que 4 entre 52 es igual a 0,076. Y si queremos hallar el porcentaje, entonces multiplicamos por 100 y obtenemos el 7,6% de casos favorables. Uno más. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una carta del póker salga una carta roja? Entonces, la probabilidad de extraer una carta del póker es 52. De 52 casos probables, ¿cuántos favorables? Me están preguntando sobre que salga una carta roja. Ojo a esto. Como les decía inicialmente, tiene 4 pintas, pero 2 son rojas y 2 son negras. Es decir, que de las 52 cartas, la mitad son de color rojo y la mitad son de color negro. Es decir, que ¿cuáles son los casos favorables para que salga roja? Pues 26, porque es la mitad de 52. Y 26 sobre 52 es, por supuesto, 0,5. Es decir, que si multiplico por 100, obtenemos el 50% de casos favorables. Bien, miremos un ejemplo más. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una carta del póker salga un trébol? ¿Listo?
Entonces, de nuevo, tenemos aquí el trébol. Ese trébol es de un grupo de 52 cartas, de las cuales ¿cuántas cartas son tréboles? Pues dijimos al inicio que de cada pinta habían 13 cartas, ¿cierto? Entonces, si decimos que sale un trébol, la probabilidad de que salga un trébol es entre 13 casos favorables. Por lo tanto, es la cuarta parte de la baraja, o sea, 0,25. Y si lo multiplicamos por 100, obtenemos el 25% de casos favorables de que salga un trébol. Bueno, dejemos de hablar de cartas y pasemos a otro evento, como el que les hablaba inicialmente. ¿Cuál es la probabilidad de que el lanzamiento de un dado salga un 6? Ok, para que salga un 6, debemos tener claro de que la probabilidad de casos es 6, porque son 6 caras, ¿sí? 5 y 6. Hay 6 caras, entonces son 6 opciones probables. ¿Y cuántos favorables para que salga un 6? Solamente uno, porque solamente una cara corresponde al valor 6. Y si dividimos 1 entre 6, obtenemos 0,166666. ¿Eso a qué corresponde? Multiplicamos por 100, no olviden siempre multiplicar por 100 para hallar el porcentaje y en ese caso diríamos que es 16,6%. ¿Cuál es la probabilidad de que en el lanzamiento de 2 dados, ojo aquí, 2 dados, la suma sea 11? Miren bien, sucede que cuando tengo 2 dados, la probabilidad de que caiga en un dado es 6 y del otro dado es 6, la de casos probables. Entonces, como son 6 casos probables acá y 6 casos probables acá, los debemos multiplicar, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuántos casos probables tenemos del primer dado? Entonces, para que sumen 6, entonces diríamos, para que sumen 11, pues el único que sumaría 11 en este caso es 5 y 6, ¿cierto? Esta sería la suma 11 y no hay más. Para que me dé la suma 11, digo que es un caso favorable únicamente. Es decir, que la probabilidad de que salga en los dos dados, salga sumando 11 es de 0,02 y si multiplico por 100, observen que la probabilidad es muy pequeñita, es del 2% aproximadamente. Les queda entonces como ejercicio este tallercito sencillo que contempla lo que hemos visto hasta ahora.